¿Qué tal? En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio sobre el tema estática, el cual dice: en la figura se muestra una viga homogénea con un peso de 800 newtons que se encuentra sostenida por dos cables. Si encima de la viga se encuentra una persona cuyo peso es de 600 newtons, calcular la tensión en cada uno de los cables que sostienen la viga. Ya. El ejercicio nos proporciona los siguientes datos: el peso de la viga, el cual es 800 newtons, el peso de la persona, el cual es 600 newtons, y nos dice que debemos determinar la tensión en cada uno de los cables. Entonces denominamos la tensión A y la tensión B. Entonces, teniendo la figura, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Le vamos a tener una tensión en esta parte y otra tensión acá. Entonces, esa tensión, vamos a graficar, tensión, vemos, y acá tenemos otra tensión. Ahí tenemos las dos tensiones. Entonces, acá sería nuestra tensión A y acá tendríamos nuestra tensión B. Ahí está. Entonces, acá tendríamos nosotros el peso de la persona. El peso de la persona, el cual equivaldría a 600 newtons. Y tendríamos el peso de la viga, la cual es 800 newtons. Entonces, como dice que la viga es homogénea, entonces su peso va a estar en todo el centro. Vamos a graficar. Entonces, teniendo ello, vemos que es equivalente a 800 newtons. Ya, teniendo ello, nosotros podemos determinar la distancia entre la fuerza del peso y el límite de la viga. Y esta distancia, vamos a decir que esta distancia va a ser igual a 4 metros. ¿Y por qué decimos que esa distancia es 4 metros? Ya que el peso de la viga, estamos diciendo que está en la mitad, entonces la mitad va a ser 4, ya que toda la dimensión va a ser 8 metros. Entonces, teniendo ello, nosotros sabemos que para que se cumpla esto, va a generar, esas fuerzas van a generar un momento. Entonces, vamos a aplicar lo siguiente: sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Entonces, para ello tendremos que establecer un eje de giro. El eje de giro va a estar acá, en este punto, que va a ser nuestro eje de giro. Ese es nuestro eje de giro. Entonces, vamos a ver que vamos a tener tres fuerzas que van a generar momento: la fuerza del peso de la persona, el peso de la barra, perdón, de la viga, y la tensión B. Ya que nuestro eje de giro lo hemos puesto en esta parte, la tensión A no va a generar un momento. Entonces vamos a proceder a sacar su signo de cada momento. En este caso, con relación a la fuerza del peso de la persona, nosotros tenemos la viga que se va a mover con respecto a este eje de giro. Puede ser hacia abajo o hacia arriba. Si nos damos cuenta con la fuerza de la persona, va a hacer que la viga vaya hacia abajo. Entonces, ese giro va a ser antihorario y por ende va a ser positivo. Entonces diríamos que el momento generado por la fuerza de la persona va a ser positivo. Y si nos damos cuenta, el giro generado por la fuerza de la viga va a ser el mismo, va a ser hacia abajo. Entonces también va a ser positivo. Entonces, más el momento generado por el peso de la viga. Y también vamos a determinar el signo del momento generado por la tensión de B, el cual va a ser, si tenemos la viga con respecto al eje de giro, va a ser esa tensión de B va a jalar a la viga para arriba. Entonces va a ser un giro horario. Entonces eso va a ser negativo.
ser menos, pero como estamos igualando a 0, lo pasamos al otro miembro. Entonces el momento de la tensión de B va a ser positivo, pero pasando al otro miembro. Entonces nosotros reemplazaríamos. Cabe recalcar que este momento de tensión de B va a ser negativo, ya que va a hacer que la viga gire de manera horaria, pero como lo pasamos al otro miembro, va a cambiar de signo, se va a hacer positivo. Entonces, nosotros conocemos que el momento va a ser igual a la fuerza por la posición, en este caso la distancia entre el eje de giro. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, vamos a reemplazar. Tenemos el momento de la persona, tenemos la fuerza. ¿Qué fuerza es? El momento generado por la fuerza del peso de la persona. En este caso la fuerza va a ser 600 por la distancia con el eje de giro va a ser igual a 3 más el momento generado por el peso de la viga, el cual va a tener una fuerza, de 800 por la distancia con el eje de giro va a ser 4. Esto va a ser igual al momento generado por la tensión de B, la fuerza que actúa ahí, la tensión de B, por el eje, la distancia con el eje de giro, la cual va a ser, sumamos 3 más 5 va a ser 8. Esto va a ser 8. Entonces, teniendo ello, determinaríamos la tensión B, de B. Entonces, realizamos estas operaciones, nos daría aquí 1800 más 800 por 4 sería 3200. Esto va a ser igual a la tensión de B. El 8 pasa a dividir y nos quedaría que la tensión de B estaría dado. Realizamos esta operación, lo cual nos daría un total de 625 newtons. Entonces determinaríamos la tensión de B. Teniendo ello, podremos encontrar la tensión de A. Nos damos cuenta, en la imagen actúan, o en este sistema actúan fuerzas en Y. Entonces podríamos aplicar la siguiente condición de equilibrio, cuando dice que sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. En este caso las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y lo que tendríamos, podemos decir también que las fuerzas que van para arriba van a ser igual a las fuerzas que van para abajo. Entonces, las fuerzas que van para arriba, ¿cuáles son? La tensión en A más la tensión de B. Esto va a ser igual a las fuerzas que van para abajo. Va a ser el peso de la persona más el peso de la viga. Ya, entonces, teniendo ello, nosotros, ¿qué queremos determinar? La tensión de A. Entonces, despejamos tensión de A va a ser igual al peso de la persona más el peso de la viga menos la tensión de B. Nosotros sabemos que conocemos estos, el peso de la persona, el peso de la viga y la tensión de B, la cual acabamos de determinar la tensión de B, y el peso de la persona y el peso de la viga nos dan en los datos. Entonces reemplazamos, el peso de la persona va a ser igual a 600 más el peso de la viga, que va a ser 800, menos la tensión de B, la cual la determinamos que va a ser 625. Entonces, realizando ello, nosotros tendríamos que la tensión, realizando esta operación, la tensión en A va a ser igual a 775 newtons. 775 newtons. Entonces, obtendríamos la tensión en A. Obtenido ello, habíamos encontrado nuestras dos incógnitas: la tensión en el cable A, la tensión en el cable B, las cuales serían equivalentes. En este caso, la tensión en el cable B 625 newtons y la tensión en el cable A va a ser igual a 775 newtons. Y eso sería nuestra respuesta.
Muchas gracias.